Para muchos, Ted Bundy era el novio perfecto, el amigo ideal, carismático, inteligente, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Estudiaba derecho, participaba en política y parecía tener un futuro brillante por delante. En público, era un caballero, alguien que ayudaba a una mujer a cargar sus libros o que ofrecía una mano amiga sin dudarlo. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía un abismo de oscuridad, una mente calculadora y un depredador que acechaba en las sombras. Hoy vamos a explorar el escalofriante contraste entre el Ted Bundy que todos creían conocer y el monstruo que realmente era. La manipulación era su arma más poderosa y la usaba con una sutileza aterradora. Bundy no solo engañaba a sus víctimas, engañaba a todos los que lo rodeaban, incluyendo a su novia de muchos años, Elizabeth Kloepfer. A pesar de las crecientes sospechas y las extrañas coincidencias que la atormentaban, Bundy siempre tenía una explicación lógica para todo. Era un maestro de la persuasión. Si ella encontraba objetos extraños en su apartamento, como unas muletas que no necesitaba, él inventaba una historia convincente sobre cómo las había encontrado y planeaba devolverlas. Si desaparecía por días, culpaba al estrés de la universidad o a un viaje improvisado. Su manipulación era tan efectiva que hacía que la gente dudara de su propio juicio. Amigos y compañeros de trabajo lo describían como alguien amable y confiable. Cuando su nombre empezó a sonar en las investigaciones, muchos no podían creerlo. Ted, imposible, decía. Es un tipo estupendo. Esta disonancia cognitiva era exactamente lo que él cultivaba. Creaba una realidad paralela en la que era un ciudadano modelo, y lo hacía con tal convicción que los demás terminaban creyéndole a él antes que a las evidencias que tenían delante. Usaba su encanto para generar simpatía y desviar cualquier sospecha, presentándose a sí mismo como la víctima de un terrible error judicial. Una de sus tácticas más comunes era la de simular vulnerabilidad. A menudo usaba un cabestrillo falso o un yeso en una pierna, pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para llevar algo a su coche. Este simple acto de fingir una lesión derribaba las defensas de sus víctimas. ¿Quién sospecharía de un hombre atractivo y aparentemente herido que solo pide un pequeño favor? Era un truco psicológico brillante y macabro. Apelaba a la bondad y la empatía de las personas, convirtiendo sus virtudes en su propia debilidad. Jugaba con la confianza básica que existe en la sociedad, explotándola para sus fines más oscuros. Los testimonios de quienes lograron escapar de sus garras pintan un retrato aún más inquietante. Carol Daronch, una de las pocas supervivientes, relató cómo Bundy, haciéndose pasar por un oficial de policía, intentó secuestrarla en un centro comercial. Al principio, él se mostró tranquilo y profesional, diciéndole que alguien había intentado robar su coche y que debía acompañarlo a la comisaría. Pero en el coche, el ambiente cambió drásticamente. Cuando intentó ponerle unas esposas, Carol sintió una oleada de pánico y luchó con todas sus fuerzas. Logró abrir la puerta y saltar del vehículo en marcha, escapando por los pelos. Su testimonio fue crucial porque reveló la escalofriante transformación de Bundy, del hombre encantador al depredador violento, en cuestión de segundos. Otro caso es el de Rhonda Stapley, quien aceptó un aventón de Bundy. Durante el viaje, él se desvió por un camino solitario y su comportamiento cambió por completo. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por una mirada fría y vacía. Le dijo con una calma aterradora que la iba a matar. Rhonda, paralizada por el miedo, sintió que su vida se acababa. Pero en un momento de distracción de Bundy, ella aprovechó la oportunidad y se lanzó a un río helado cercano. Logró nadar hasta la otra orilla y esconderse, escuchando cómo él la buscaba furiosamente antes de rendirse. Su historia revela la dualidad de su personalidad, la máscara social que se caía para dar paso a una violencia fría y premeditada. Estas experiencias demuestran que el verdadero Ted Bundy no era el hombre público,
sino el depredador calculador que emergía en la intimidad del engaño. Las supervivientes no solo escaparon de un ataque físico, sino también de una trampa psicológica cuidadosamente tendida. Describen una sensación de irrealidad, como si el mundo que conocían se hubiera vuelto del revés. Hablan de sus ojos, de cómo cambiaban de cálidos y amigables a muertos y sin alma. Este cambio era la señal de que la fachada se había roto y el verdadero monstruo había salido a la superficie. Con cada crimen que cometía y lograba evadir la justicia, la audacia de Bundy crecía de manera exponencial. Ya no se conformaba con actuar en la oscuridad de la noche o en lugares apartados. Empezó a sentirse invencible, como si las reglas de la sociedad no se aplicaran a él. Este exceso de confianza lo llevó a cometer errores, pero también a planear movimientos cada vez más arriesgados. La sensación de poder que obtenía al controlar la vida y la muerte de otros era una adicción que exigía dosis cada vez mayores de riesgo y atrevimiento. Fue durante su estancia en Utah, donde estudiaba Derecho, que su comportamiento se volvió notablemente más temerario. A pesar de estar bajo la lupa de la policía, que ya sospechaba de él por el intento de secuestro de Carol DeRonch, Bundy no detuvo su actividad criminal. Al contrario, la intensificó. Se sentía intocable, jugando al gato y al ratón con las autoridades, disfrutando del juego. Esta arrogancia sería finalmente su perdición, pero antes lo llevaría a cometer algunos de sus actos más atroces y a planear una jugada que nadie esperaba. Mientras la policía de varios estados intentaba conectar los puntos de una serie de desapariciones y asesinatos, Bundy estaba un paso por delante, planeando su próximo movimiento. Sabía que el cerco se estaba cerrando, pero en lugar de esconderse, decidió hacer algo impensable. No se trataba solo de cometer otro crimen, sino de ejecutar un plan audaz que demostraría su supuesta superioridad intelectual sobre todos los que lo perseguían. Se estaba preparando para un acto que no solo sembraría el pánico, sino que también lo colocaría en el centro del escenario nacional, un lugar que, en su mente retorcida, sentía que merecía. Su creciente atrevimiento lo estaba empujando hacia un movimiento arriesgado, en una espectacular fuga de la custodia policial. No una, sino dos veces. La primera fuga, desde un juzgado en Aspen, Colorado, fue un acto de pura improvisación y audacia. Aprovechando que se le permitió acceder a la biblioteca de derecho para preparar su propia defensa, Bundy notó una ventana abierta. Sin dudarlo, saltó desde un segundo piso, se lesionó levemente el tobillo, pero logró desaparecer en las montañas cercanas. Durante 6 días, jugó a ser un superviviente, evadiendo a los cientos de policías que lo buscaban. Aunque finalmente fue capturado, esta fuga cimentó su imagen de genio criminal en la mente del público y, lo que es más importante, en la suya propia. Pero la segunda fuga sería aún más espectacular y meticulosamente planeada. Desde la cárcel del condado de Garfield, también en Colorado, Bundy pasó meses preparando su escape. Aprovechando la falta de supervisión durante las vacaciones de Navidad, adelgazó drásticamente para poder pasar por un pequeño agujero que había hecho en el techo de su celda. Se arrastró por el espacio de ventilación, robó ropa de uno de los guardias y simplemente salió por la puerta principal. Esta vez, no se quedó a jugar en las montañas, robó un coche y se dirigió a Florida, un estado donde nadie lo conocía y donde desataría una última y brutal ola de violencia. Este movimiento no era solo un escape, era una declaración. Bundy estaba demostrando que era más listo, más audaz y más peligroso que nunca. Su viaje a Florida marcaría el capítulo más oscuro y sangriento de su historia. Lo que sucedió allí cambiaría para siempre la percepción pública sobre él, transformándolo de un criminal astuto a un monstruo de pesadilla. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y perturbador. Si te interesa conocer más sobre las complejidades de la mente criminal, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.